programa. Al que le tocaba ministrar era a él. Al pastor Steve y no a mí. Pero como primero pusieron apóstol Selmarín Descartes y pastor Steve Caranda en el programa, yo no leí porque como yo no leí al segundo, ¿verdad? Que era él. Y que no tenía que poner ahí a escribir mi nombre si yo no iba a ministrar. Para el próximo domingo. ¿Ah? Para el próximo domingo venimos. Para el próximo domingo, pero de todas maneras quiero que algo que Dios te haya dicho del diezmo lo ministres ahora. Fíjate que más que el diezmo, Dios me ministró acerca de que tenemos que honrar a nuestros padres. Eso es importante. Y aquí, ¿quién es nuestra madre espiritual? Ay, ay, ay. Y yo cuando hablo con el apóstol y sé de que hay ciertos problemas económicos, eso es, ya están arreglando el audio. Entonces estaba pensando, ¿cómo puede ser que nosotros no nos demos cuenta de que tenemos que honrar nuestra pastora, nuestra apóstol? Y no nos damos cuenta de ese pequeño detalle que necesitamos para tener bendición en nuestra vida. No es una cosa que digamos nada más para, voy a dar un dinero nada más para ayudar a la iglesia, ayudar a la pastora. No, voy a dar un dinero para yo recibir bendición. Eso es real, eso es bíblico. Y si nosotros no hacemos esto, no hacemos este cambio en nuestra vida, no vamos a esperar tener bendiciones con maldiciones. ¿Sí me entiende eso? Si tenemos una maldición en nuestra vida porque no honramos a nuestros padres, y estamos hablando de padres biológicos, también padres espirituales, si no hacemos esos cambios, entonces no vamos a poder recibir esas bendiciones. Entonces, yo quiero que tú en este momento, lo que Dios te diga en tu corazón, te digo que esto no es para la pastora, para el apóstol ni para la iglesia, esto es para bendición personal, bendición para ti. Y te lo digo de corazón, así sea $1 lo que te diga Dios en tu corazón para ayudar, para ayudarte a ti mismo, sácalo allí, vamos a orar por eso, vamos a recoger algo especial para el apóstol, y te lo digo de corazón, esto yo quiero que lo hagas con fe. Si no lo haces con fe, no lo hagas, ¿ok? Si tú lo vas a hacer con fe, saca $1, $2, $10, lo que Dios te diga, y vamos a hacer un cambio en tu vida. Yo sé que va a ser esto una gran bendición. Y es bíblico. Vamos a honrar a nuestros padres, nuestra mamá biológica. Aquí se me fue el audio. Miguel. Gloria a Jesús. Se me fue el audio aquí. Ahora sí. Entonces vamos adelante a pasar. Yo quiero bendecir a todas las personas que están haciendo prueba del corazón. Recuerden que vamos a hacerlo con alegría. Gracias a Dios, bendiciones a todas las personas que lo están haciendo. Gloria a Jesús. Gozamos de la presencia. Eso es. Le quiero pedir que esto no es para la iglesia, eso es para el apóstol, te lo digo de corazón. Eso me lo puso Dios, es para usted. Quiero que esté claro eso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por todas las personas que dieron esto de corazón. Yo quiero que levante la mano todas las personas que dieron el dinero. Levántese, que yo quiero que usted la semana que viene me diga, me pasó algo sobrenatural en mi vida gracias a este aporte por honrar a mi madre espiritual. Y yo quiero que usted cierre sus ojos, levante sus manos y reciba esta bendición que viene de lo alto. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, por la autoridad que me has dado, Señor, yo bendigo a cada persona que ha aportado, que ha dado, que ha honrado a nuestra madre espiritual. Declaramos en el nombre de Jesús que algo sobrenatural va a pasar en sus vidas. Va a haber testimonios impresionantes de finanzas, cosas que no te lo esperaba, va a venir en el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted lo diga bien fuerte. Amén, amén, amén. Eso es. ¿Qué es pastorear? ¿O qué es ser un pastor? Muchos hermanos cristianos que visitan la iglesia y hasta se congregan regularmente, viven sin saber cuál es la función de un pastor.
He escuchado los otros días, por ejemplo, el pastor fulano de tal que no trabaja, como si nosotros no trabajáramos. Y yo siempre digo que detrás del telón hay mucho trabajo y muchas preocupaciones, mucha oración, mucho ayuno, mucho levantarse de madrugada, mucho llorar, mucho interceder. Así que los pastores trabajamos mucho estudio, porque la Biblia es el único libro sagrado, divino, que nunca se termina de estudiar. Usted lee una página, vamos a poner de ejemplo solamente una página una vez y Dios le ministra algo. La lee por segunda vez, Dios le ministra otra. La lee por tercera vez, Dios te ministra otra. La lee por cuarta vez, Dios te ministra otra. Y así hasta que llegue el momento en cuando tú ya la has leído 200 veces, después Dios sigue ministrándote, revelándote cosas más profundas. O sea, que esto es educación continua y el pastor no para de estudiar. Porque el pastor que deja de estudiar simplemente tiene que dejar de pastorear. Entonces muchos hermanos de la iglesia no saben la función de mi persona, la función del pastor William, la función de la pastora Elena, de los pastores de esta congregación. La desconocen. ¿Por qué Dios ordena, manda que toda persona, sea hombre o sea mujer, tenga un pastor? ¿Por qué Dios ordena eso? ¿Cuál es la función de un pastor en la vida de una persona que cree en Dios? Porque no basta con creer en Dios. Dios dice que si tú crees en Él, Él te puso un pastor. Y no se trata de Él porque sabemos que Él es el pastor de los pastores. La Biblia dice que el Señor es el pastor ¿de quién? Entonces, ¿de quién es el pastor de las ovejas? El pastor. Piénselo. No estoy hablando nada que no esté en la Biblia. Quiero que se haga esa pregunta hoy porque Dios dice que no podemos pastorearnos a nosotros mismos. Dios dice, la Biblia dice, Dios ordena, manda que nosotros no podemos pastorearnos a nosotros mismos. Ni podemos pastorearnos viendo a Kenneth Copeland, ¿cuál es el otro? John Hagin, que a mí me gusta muchísimo, ese pastor por lo profundo que es, la palabra, y la valentía que tiene de decir las cosas como son. Me gusta. Me identifico con él. Porque traza la palabra ahí, que nadie le pueda decir que lo que dice, lo que está diciendo no va con la Escritura. Entonces la Escritura dice que usted no se puede pastorear a sí mismo. Ahora yo quiero que usted le diga al que está al lado de usted: ¿quién te pastorea? ¿Quién es tu pastor? Voy a hacer un paréntesis. Pastora, usted es mujer. Usted no puede pastorear, pastora, porque usted es mujer. Lo que implica que ahí hay mucha falta de estudio bíblico y falta de revelación de la palabra. Porque en muchas escrituras vemos que Dios derramó de su Espíritu Santo sobre hombres y sobre mujeres.
derramaré de mi Espíritu Santo sobre mis siervos y sobre mis siervas, sobre mis hijos y sobre mis hijas. ¿Y por qué no dijo solamente sobre mis hijos y sobre mis siervos? Porque el Espíritu de Dios fue puesto para que tú y yo lleváramos una función ministerial. Y dentro de las funciones ministeriales se encuentra el pastorado, ¿verdad? Pastorear es gobernar. Dice la Escritura que a Israel la gobernó en una ocasión, en varias ocasiones, pero vamos a mencionar a Débora, que es la más importante. Porque Israel ha sido anteriormente pastoreada por mujeres que Dios ha levantado, porque quien levanta a los hombres y a las mujeres y los pone en el pastorado es el Señor, no es el hombre. Y Débora pastoreó a Israel y llevó a Israel a muchas victorias. Porque Débora se montaba en el caballo juntamente con el que estaba al frente del ejército, y los dos galopaban y ella peleaba las batallas de Jehová. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos lo saben? ¿Quién le daba la fuerza a Débora para pastorear? Y dice que todo Israel venía donde ella para que ella les aconsejara. En otras palabras, para que ella los pastoreara. Entonces, hay que hacerse una pregunta. ¿Me pastoreo yo a mí mismo? ¿Me apaciento? Porque pastorear es una cosa y apacentarse es otra. Pedro, ¿se acuerdan? Pastorea mis ovejas. Pedro, apacienta mis ovejas. Son dos cosas diferentes. La Biblia dice que vendrán tiempos y que hay personas que se pastorean a sí mismas y se apacientan a sí mismas. Cuando Dios disciplinó a Moisés, Él le hizo una pregunta a Dios. ¿Por qué Dios se enojó con Moisés? Porque Moisés no siguió sus instrucciones. Un siervo como ese que hablaba cara a cara con Dios, imagínate, no le dejó pasar esa. Y nos las va a dejar pasar a nosotros. Y le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Eso es una predicación terrible. Ya ustedes saben todo lo que lloró Moisés. 40 años con ese pueblo pastoreándolo y soportándolo, porque eso sí que esa gente de aquellos tiempos era terrible, igual que la de ahora. No creo que haya mucha diferencia, ¿sabes? Y Moisés viene y le hace una pregunta a Dios como para poner a Dios en una situación. Al Eterno. Está en Números 27, capítulo 27, del 15 al 23. Le dice, y si tú no me dejas entrar a mí, ¿quién va a pastorear a Israel? Entonces respondió ahí, en esa conversación, sigue hablando Moisés y le dice, ¿quién, Señor? ¿Pero quién va a pastorear? Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, para que la congregación no sea como oveja sin pastor. Para que la congregación no sea, quiere decir que puede haber una congregación
y toda la congregación está sin pastor. Y ustedes lo van a aprender en la Biblia. ¿Cómo es posible eso? Ponga Jehová para que la congregación no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo, toma a Josué, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y le darás el cargo en presencia de la congregación, y pondrás de tu dignidad. ¿Qué es la dignidad de una persona? La dignidad es la causa por lo cual Dios te creó. Dignidad es la razón por la cual Dios te creó. Dios no te creó simplemente para trabajar y luego enfermarte y morirte. No, Dios tiene unos planes contigo, ¿cómo diríamos? Unos propósitos específicos con tu vida. Y a eso Dios le llama dignidad. Por eso es que yo siempre digo, no permitas que nadie pisotee tu dignidad. Porque dignidad es por lo cual tú fuiste creado. Y eso se guarda. Y cuando una persona pierde su dignidad, y hay gente que la pierde por lo que sea, por el alcohol, por la droga, por la prostitución, por hacer lo que les da la gana, por no tener un pastor, terminan perdiendo su dignidad. Entonces Dios le dice a él, pon tu mano sobre Josué. Y cuando le ponga las manos, tú pondrás de tu dignidad sobre él, para que la congregación le obedezca. Entonces un pastor se obedece. Yo sé que el Espíritu va a hablar solo. Yo no tengo que estar diciéndole a ustedes cosas. Porque esta congregación es viejísima, viejísima en Cristo Jesús. ¿Saben más Biblia? ¿Saben a veces más Biblia que yo? ¿Por qué era y es todavía tan importante que una congregación tenga un pastor? ¿Por qué es tan importante que una persona sea miembro de una congregación? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante que una persona tenga un pastor? Estoy repitiendo, porque es que yo quiero que se les meta en el cerebro. Dios ordena que yo tenga un pastor en mi vida. Si yo no tengo pastor, yo soy como oveja sin pastor. Si yo soy una oveja sin pastor, mi dignidad peligra. Pierdes tu hombría. Te vuelves un guiñapo del diablo. Te crees que te mandas, pero no te mandas, porque hay otro que te pastorea. La Biblia dice que cuando una oveja no tiene al pastor puesto por el Señor, lo pastorea la muerte. En otras palabras, si tú no tienes un pastor, I'm sorry, con excuse me, te pastorea la muerte. Está fuerte la palabra, pero está en la Biblia. Es dura la palabra, pero está en la Biblia. Es lo que Dios me manda a predicar. ¿Por qué es importante que una persona tenga un pastor? Porque lo único que te mantiene enfocado espiritualmente de la manera correcta es el pastor que Dios te ha puesto. Zacarías capítulo 10, verso 2. Ok.
porque los, ¿qué dice ahí? ¿Terafines? Ah, ¿no lo estás poniendo? Bueno, la Escritura dice, porque los pastores falsos han dado consejos vanos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos. Por eso es que a mí me dan miedo los sueños. Porque Dios no da sueños así por así. Dios da sueños a sus profetas de verdad. Y eso hay que respetarlo, hay que tener cuidado, tenemos que tener el temor de Dios si queremos que Dios se mueva en nuestra congregación. Dice, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Por esta causa el pueblo, las personas vagan como ovejas y sufren porque no tiene pastor. Tienen pastor, pero falso. Porque no todos los pastores, voy a repetirlo, porque no todos los que se dicen que son pastores lo son. Y no todos los que dicen que son apóstoles lo son. Y no todos los que dicen que son evangelistas lo son. Y no todos los que dicen ser cristianos lo son. Porque usted no es cristiano simplemente porque cree en Jesús. Usted es cristiano cuando usted tiene un pastor sobre usted puesto por Dios. Entonces estamos hablando. Nosotros los pastores tenemos la capacidad espiritual. Nosotros, los pastores. Tenemos la capacidad espiritual de dar dirección a las personas. ¿Usted no lo sabía? Por favor, mírenme, porque es que el diablo anda cogiendo a tanta gente de idiota que yo estoy alta ya. Está bien que coja de tonto a los de afuera, pero gente de aquí que han escuchado Biblia, como decimos allá los boricuas, por un tubo y 7 llaves, cometiendo errores de baby en Cristo. Los pastores tenemos una unción, por eso es que Dios le dice a Moisés, pon las manos tuyas. Y si usted sigue leyendo, dice, y vendrá sobre él el manto de tu autoridad. Y el pueblo te obedecerá. Porque yo estaré contigo como estuve con Moisés. Eso se lo digo a Josué, y eso me lo dice a mí, se lo dice a los pastores que tienen el llamamiento pastoral. Entonces hay una unción sobre nosotros para dirigir, para dar dirección. Y ya mismo les explico lo que es eso, porque a veces no entienden lo que es eso. Yo puedo estar en un sitio y de momento, sin yo buscarlo, surgen conversaciones. Y yo termino hablando y ministrando y diciendo y hablando y ministrando. ¿Por qué? Porque yo lo busqué. Porque el Espíritu de Dios que está en mí, que me hizo el llamamiento, me dio el poder de dar dirección a las personas. Una oveja, una persona sin pastor no tiene dirección. ¿Están entendiendo, por favor? Yo he cogido el cuello clerical mío, me he ido a un Dennis o a un Wendy's sola con el cuello clerical, vestida como ministro. Usted no lo va a creer lo que le voy a decir. La gente empieza a mirar. Notan el cuello clerical. Señora, perdone, reverenda, ¿usted es pastora o algo? Yo digo, sí. Ay, usted me pudiera escuchar.
El diablo le ha puesto a los pastores el que no usen su cuello clerical. ¿Sabe para qué? Para que el pueblo no pueda recurrir a ellos. Y el cuello clerical, eso es religiosidad y lucimiento. No, eso es que tú no quieres cumplir con el llamamiento. Porque el diablo te tiene engañado. No hay cosa que nos dé más honra y levante nuestra dignidad que tener un cuello clerical puesto. Nosotros los pastores tenemos una autoridad espiritual que no tiene nadie a quien Dios no haya ungido. Por eso es que nadie puede coger y nombrarse pastor a sí mismo y poner un kiosco por ahí. De la misma cantidad, de la misma manera que hay miles y miles y miles y miles de cristianos falsos, hay miles y miles y miles de pastores falsos, aunque tengan sus iglesias llenas. Por eso es que el Señor siempre en la Escritura dice, mi remanente, manada pequeña. ¿Cuál es la iglesia más grande del mundo entero? La iglesia musulmana. Ellos tienen la verdad. ¿Cuál es la iglesia que más seguidores tiene? Y que crece y crece y crece y son multimillonarios. Los musulmanes. ¿Cuál es la próxima iglesia más famosa, más grande y más de todo? La católica. Así que no nos podemos dejar llevar. Que porque tal iglesia está bien grande, tiene ahí un pastor. Gente, por favor, mírenme. Y les voy a decir por qué tienen que mirar, a prestarme atención en esto que estoy hablando. En cualquier momento puede ocurrir el rapto. Pero antes de ocurrir el rapto, las Biblias van a desaparecer. Y dice la Escritura que usted llorará por escuchar una predicación verdadera de un ministro de Dios verdadero, porque no los habrá. ¿Me están entendiendo? Yo estoy simplemente hablando, no estoy predicando aquí emocionada y para mantener la atención de ustedes y Dios te va a bendecir, porque entonces, no. Dios a nosotros nos manda a enseñarle al pueblo la verdad. Necesitas pastor. Cuando una persona no tiene pastor está perdida, una persona que vaga, una persona que se desorienta ante los problemas, es una persona que el maligno la engaña, le mete cosas en el cerebro. Créame, usted tiene la necesidad de tener un pastor. Usted no se puede pastorear a sí mismo, tampoco puede apacentarse a sí mismo porque vas camino a la muerte. Voy a traer 2 escrituras que son necesarias recordar. Para siempre vas a recordar esta escritura. Y tal vez termine de predicar ya mismo. Porque aunque usted crea que esto que yo estoy dando es una bobería, se queda aquí la vianda. No les baja. Hay que darle leche para bajar. Porque lo que estoy diciendo, aunque parece fácil, no lo es. ¿Cuántos tienen preguntas? ¿Cuántos de los que están aquí tienen preguntas? Nadie, todo el mundo entiende. Todo el mundo entiende. ¿Quién quiere opinar algo? Vamos a Deuteronomio 17. Lean el Antiguo Testamento. Es donde se conoce a Dios.
El Nuevo Testamento es solamente la gracia de Dios. El Antiguo Testamento es donde se conoce realmente cómo es Dios, quién es Dios. Ahí es que se conoce al Padre. Ahí es que se entiende por qué Jesús estuvo dispuesto a morir. Ahí, en el Antiguo, no en el Nuevo. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, dice Deuteronomio, Dios le dice a Moisés, escribe esto: cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, para que se lo digas al pueblo, escríbelo. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, ¿qué cosa pudiera ser difícil en nuestra vida? ¿Qué cosa? Difícil en nuestra vida. Cuando alguna cosa, voy a explicarlo un poco. Estar seguro de una buena decisión. Se te presenta un problema y usted no sabe, ¿y ahora qué hago? Tengo este problema y ahora qué hago. Tengo esta situación en la casa, ¿ahora qué hago? Estar seguro de estar haciendo lo que es correcto. Tengo que tomar una decisión. ¿Cuál decisión es la correcta? Eso es una situación difícil. Tener un problema grande y no saber cómo resolverlo. Se te complicó un asunto con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con la familia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y empiezas a buscar como un loco en la Biblia y tira la Biblia para arriba, donde caiga, ahí Dios me habla y Dios no te dice nada. ¿Por qué Dios no te dice nada? Porque la Biblia dice que tú tienes que llegar donde el pastor, a decirle al pastor el problema, y el pastor que tiene la unción, el poder, la autoridad para darte dirección, te va a hablar y te va a decir lo que tú tienes que hacer y el problema también se resuelve. Pero no, se van donde Chencha. Chencha, yo tengo este problema. Oye, tú no sabes lo que me ha pasado. Y hasta que no se les resuelve el problema, no llegan a la iglesia. Me caso, nada. Empeora la situación con Dios. Tener un problema grande y no saber cómo resolverlo. Saber qué hacer en el caso de alguna herida emocional. Ay, me hirieron. Ay, qué mal me siento. Ay, Dios mío. Ay, ¿a dónde voy? Saber qué hacer en los problemas matrimoniales. Bien, dice la Escritura, que cuando esto te ocurra, debes de ir donde tu pastor. Deuteronomio 17:8. Entonces te levantarás cuando tuvieras una situación difícil. Yo me vengo a enterar de los problemas del pueblo cuando ellos lo resolvieron a su manera. Que a veces hasta se meten donde los santeros y donde los espiritistas. Y después vienen aquí, aleluya. Cuando se echaron los caracoles. A ver, al caracol, para que la mujer me diga el santero. ¿Qué voy a hacer con la mujer, con los hijos? Con el trabajo, con la finanza. Muchacho de Dios. ¿Cómo que tú no sabes lo que la Biblia dice? ¿A quién tú tienes que ir? ¿O es que tú no tienes pastor y te pastoreas a ti mismo y te apacientas a ti mismo? Estoy hablando fuerte, ¿verdad que estoy hablando fuerte? No, ya lo sabemos. ¿Y por qué yo me entero de los problemas 3 meses después? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que eso pase? Como si yo no existiera.
O como si Dios a mí no me puso. O como si ella nunca se casó, que me pueda maldecir ella de los hijos. Yo no necesito casarme y dar a luz y parir para decirte lo que Dios dice. Es más, gracias a Dios que no pasé por esa. Mira las excusas que pone el marino en la cabeza. Entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Escogió primicia para ti. Porque tú no escoges la iglesia. No, la iglesia tú no la escoges. La iglesia te la escoge Dios. Porque Dios sabe el tipo de pastor que tú necesitas porque conoce tu vida desde antes de tú haber nacido. Y Él sabe lo que tú necesitas para levantarte, para prepararte, para ungirte, para ponerte en un lugar digno y decente. Él conoce al pastor y no tiene que ver con sexo. ¿Están entendiendo, gente? Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días. En este caso, aquí hay levitas, sacerdotes, pónganse de pie. Y para que la congregación entienda que cuando ellos tienen problemas, ellos tienen un voto hecho, por si ustedes no lo sabían, ellos tienen un voto hecho de silencio. Ellos, cuando fueron ordenados, hicieron un voto de silencio. De ahí no sale información. Pero tú vienes y te hablas con Chucho y con Chucha. Como si Chucho y Chucha tuvieran la unción y supieran más que ellos dos. Y pudieran aguantar la lengua y no hablar. Y Chucho y Chucha son unos bochincheros. La iglesia se entera y usted viene, ¿a quién le echa la culpa? ¿A mí? Pero si usted ni me lo dijo a mí. Yo no me enteré. El juez, vengo siendo yo, que hubiera en aquellos días y preguntarás. Y ellos te dirán lo que debes de hacer. Ahí lo dice clarito. Y ellos te dirán lo que debes de hacer. La sentencia del juicio. O sea, ellos te dirán la sentencia, el decreto de ellos. O de lo que está aquí escrito. Ellos te van a aconsejar de acuerdo a lo que ellos piensan, de acuerdo a lo que ellos creen, de acuerdo a lo que ellos imaginan, de acuerdo a su experiencia, o ellos te van a dar el consejo de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces, ¿por qué te vas donde Chencha? Y eres un pastor, eres un cristiano viejísimo, que te las echa de saber mucha Biblia. Ojalá yo no tuviera que predicar así. Y entonces, hermanos, ¿y por qué vas donde Chencha? ¿Y por qué vas donde Chencho? No, es donde el pastor, porque el pastor es tu ungido. Y el pastor tiene la unción para darte dirección. ¿Qué tú crees? Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo predicar así. Yo no estoy para dar un show. A mí Dios me llamó para predicar y enseñar la iglesia. Y punto. Y créame, yo soy la pastora que Dios le puso a usted. Sencillo. Y harás según la sentencia, la decisión que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere.
Y cuidarás de hacer según lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, o sea, según la Biblia. Harás lo que te aconsejen. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia, del decreto determinado por el pastor. Ahora presta atención a lo próximo. El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al pastor, wow. ¿Cuántos están recibiendo? ¿Cuántos están asustados? Nadie está asustado porque todo el mundo viene donde mí, yo sé todo. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia del decreto determinado. Ok, ahora preste atención. El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al pastor que está allí para ministrar, que está allí. Yo pregunto, ¿dónde estás tú allí? ¿Ah? ¿Dónde estás? Una de las razones por las cuales los cristianos dejan las iglesias, yo leí en la internet, cuando estaba buscando de por qué se iban los cristianos de las iglesias. Decían, porque el pastor habla y no le da chance de hablar a nadie. ¿Me puedes decir algo? ¿Dónde estás tú allí? Yo quisiera que tú me lo dijeras, te estoy dando un break, para que no digas que yo hablo y no te doy chance, no tienes... El pastor habla como si uno no tuviera cerebro y no lo deja hablar a uno. Bueno, dime. Cuando tú tienes problemas graves de verdad, ¿te vas donde Chencha o vienes donde mí? ¿Te vas de la iglesia en lo que se resuelve? Porque todavía estás lidiando con tu orgullo, con tu machismo. Voy a decir algo, yo no sabía que usted venía hoy. A usted lo trajo Dios. Y cuando Dios lo trae a uno, le habla. Porque a lo mejor si yo llego a saber que usted era el que iba a estar aquí, yo no doy esta predicación porque me asusto. O sea, que usted tiene que tomar esto como que Dios me está hablando. Dios quiere que yo reconozca a esa mujer como la autoridad de Él. Y que yo respete a esa mujer. Porque esa mujer no se puso a sí misma. La llamó Dios, la ungió Dios, le dio autoridad a Dios y Dios la colocó ahí para darte dirección a ti en tu vida. Nuestro allí es primicias delante de Jehová. El hombre que actuare con soberbia, ¿verdad? El tal hombre morirá. No siguió las instrucciones del pastor. Le van a venir problemas graves. Eso es lo que quiere decir. Antes no, antes simplemente se moría. Pero como ahora está Cristo, no se muere. Se muere por dentro. Se muere espiritualmente. Deja de ser oveja del Señor. Satanás lo envuelve y lo arranca del redil. Y así tú vas a quitar el mal de en medio de Israel. Naturalmente que nos vienen ciertas preguntas. Yo no sé si a usted le vienen preguntas o no.
Pero si a usted le vienen preguntas, me gustaría saberla para que no diga que yo soy la que habla nada más. Dígame, porque puede ser que usted diga, esa es su interpretación. Bueno, párate aquí. Yo pongo mis manos sobre ti. Y luego tú lees y tú me dices lo que dice ahí. A ver si es verdad que tú te vas a atrever a decir diferente a lo que dice ahí. No lo vas a hacer. Porque lo que dice ahí es lo que dice ahí. Usted no va a cambiar eso. Ahora, se supone que usted se está haciendo preguntas. ¿Alguna pregunta? Celita, que usted es un ministro de Dios hecho y derecho. ¿Quién tiene alguna pregunta? Hágale la pregunta al que está al lado suyo, entonces no se atreve a hacérmela a mí. Tú le hablaste a la pastora que yo venía. Por eso ella está predicando eso. Te voy a decir, yo no sabía que tú venías. No. Pero por ti yo no puedo cambiar el mensaje que Dios me dio. ¿Usted me entiende? Yo sé de muchos de ustedes que se van donde Chencha a buscar consejo. Yo lo sé. Sí. Y donde Chucho también. A buscar consejo. Y cuando me lo dicen a mí, de verdad. Es más, yo he sabido de gente, de ustedes, que han ido donde otro pastor en otra iglesia a buscar ayuda. Y yo he hecho, puesto las manos en la cabeza. Les voy a decir por qué. Presten atención porque es importante. Presten atención porque lo que yo voy a decir es importante. Cuando alguien de otra iglesia viene a donde mí a buscar consejería, mentoría, dirección, usted no sabe lo que yo digo. Yo le digo, mira, yo no puedo hacer eso. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no tengo derecho legal, no tengo jurisdicción para juzgar tu caso y darte un decreto. Porque toda iglesia tiene un área donde espiritualmente tiene jurisdicción. Ahora yo voy a hacer la pregunta. ¿Ustedes entienden lo que es jurisdicción? ¿Tú lo entiendes? Jurisdicción. Si a usted le dan un ticket en Homestead, usted no puede ir a pagarle el ticket en Miami-Dade, porque lo van a mandar ¿a dónde? ¿Por qué? Porque Miami-Dade no tiene jurisdicción sobre usted. Bueno, pues agárrese de la silla. Lo mismo sucede en los asuntos espirituales. No tengo autoridad, Dios no me va a respaldar. Y si yo trato de robarme esa oveja, como... Ay, mejor no debía haber dicho eso. Yo estoy haciendo un daño tremendo a esa oveja, porque la estoy sacando del lugar donde Dios la colocó. ¿Me están entendiendo? Una predicación tonta, pero que no es nada tonta. Una predicación fácil, pero no es fácil. Porque la gente no sabe que el pastor tiene una autoridad delegada.
y que la puede llevar a cabo sobre la gente que Dios le dio para gobernar, pero de ahí no se puede salir. ¿Entiende por qué usted no puede irse donde otra gente? ¿Entiende? Porque esta nena que está aquí es su pastora. Le guste o no. Esta nena que está aquí es su pastora. Ya, no hay otra. Y yo le voy a entender mejor que cualquier otro pastor. Y yo lo voy a oír. Y lo voy a entender mejor que usted mismo. Usted puede estar todo enredado y yo lo veo clarito todo. Es más, hay veces que si Dios me dice, yo lo llamo y le digo el problema. Pero no siempre Dios me dice. Y a veces hasta le pregunto, ¿qué tú quieres hacer? Porque lo que Él y yo determinemos, Dios lo va a hacer. Fíjese cómo es. Entonces, usted puede hacer otra pregunta. Hágame pregunta. ¿Cuál pregunta viene? Y si me quiero ir de iglesia, ¿cómo hago? ¿Cuántos lo pensaron? Debieron de haberlo pensado, gente. Y si me quiero mover, ¿cómo hago? No le voy a contestar, porque como no se atrevieron a preguntar, no le voy a contestar. Pero hay una manera de salir. Hay una manera correcta y agradable delante de Dios de irte. Y no es a lo loco y no como usted se cree. ¿Me están entendiendo, hermano? Vamos a ponerlo de pie. Wow. Efesios 4:11 dice que Él fue el que estableció apóstoles, profetas, Él los estableció. Evangelistas, pero el original no dice evangelistas, dice supervisores. Y dice que los puso para educar, enseñar a los escogidos, educarlos, prepararlos para la obra del ministerio y el llamamiento y otras cosas más. Que tal vez el domingo que viene yo toque ese punto. Porque nosotros somos una iglesia muy vieja y cuando el pastor lleva mucho tiempo predicando y predicando a 40 personas y predicando y pasa un año y pasan 2 y pasan 3 y pasan 4 y siguen los mismos 40, la Biblia dice que es una iglesia estéril y se va a morir. Así que tenemos que organizarnos para hacer crecer la congregación. Porque es rico llegar a una iglesia de 1000 miembros y todo el mundo está ubicado. Y usted no va a hacer nada más que sentarse, echarse fresco y escuchar. O sea que eres un vago que no quiere trabajar. Entonces no podemos seguir así. No sé si usted entiende que no podemos seguir así. ¿Están entendiendo? Hay que ponerse los pantalones, hermano. Hay que trabajar. Punto. ¿Me están entendiendo? Y estamos perdiendo mucho tiempo en discusiones y en peleas y en bretes y en situaciones cuando lo único que tienes que hacer es ir y venir donde el pastor y se resuelve el problema. Porque Dios respalda al pastor y resuelve tu problema. Ah, no, pues sigamos en el lío, en el litigio. No. Eso tiene que parar ya, porque nos tenemos que concentrar en levantar esta congregación. Yo sé que tenemos visita aquí y ella se ha tirado tremenda, ¿verdad? Vamos a tomarnos de las manos, yo quiero orar. Y queremos coger las cosas en serio y queremos orar. Y mire dónde vamos a ir a orar el martes. El martes vamos a orar en ¿cómo se llama? En el City, frente al City Hall, allí mismo.
Porque allí yo voy a destruir esa iglesia satánica. Y los que están en la iglesia satánica, que trabajan con ellos. En el nombre de Jesús. Eso va a ser el martes. Nos reunimos aquí y salimos. Y vamos a estar orando frente al edificio. Porque ahí es que están nuestros enemigos. En el nombre de Jesús. Levantamos nuestras manos al cielo, Señor. Te pedimos perdón primeramente. Porque dice tu palabra que somos rebeldes, soberbios. Porque teniendo pastor, preferimos pastorearnos a nosotros mismos y apacentarnos a nosotros mismos. Nosotros pedimos perdón por toda la congregación que comete este pecado, Señor. Te recibimos a ti, Jesús, como aquel que le das la unción que necesita la pastora para pastorearme. Te pido que pongas en mí confianza, seguridad, que la cobertura espiritual que hay en primicias me alcance, me cubra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias por la predicación. Gracias por los jalones de oreja. Gracias porque nos dices la verdad. Gracias porque nos regañas. Te damos las gracias porque nos bendice, porque después de la disciplina viene tu bendición, después de la corrección viene tu bendición, viene tu amor manifiesto sobre nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach, tu Hijo, y el pueblo del Señor dice amén.